Buenas tardes para todos. Hoy es 12 de mayo de 2021. Nuestra sesión de hoy es con la maestra Kathleen Butler y Paula Arango, practicante de TRE, nos va a ayudar con la traducción de la sesión. Para las personas que no se puedan conectar, les recuerdo que la sesión va a quedar grabada en YouTube, en el canal de la asociación. Este domingo la pueden volver a ver ahí. Y me gustaría que empezáramos, Kathleen, contándonos un poquito de ti, de tu historia con TRE y todo lo que tengas hoy para contarnos. Muchas gracias por estar aquí. First of all, this is a reminder that the session will be recorded and it will be available on Sunday through the YouTube channel of the association, the official YouTube channel, for the people that are unable to see to watch or to see the session online. And whenever you're ready, why don't you tell us about your experience in our SRT and what else you want to talk to us about yourself? Okay. Buenas noches. Hola. That's about all I know. I began doing SRT, or was introduced to spiritual response therapy in 1996. Buenas noches, eso es básicamente todo lo que sé decir en español. Yo empecé a practicar TRE en 1996. I really enjoyed the work and I decided to take classes from Robert, and I took my first class from him in August 1997. Me gustó mucho este proceso y empecé a tomar clases directamente con Robert en agosto de 1997. And I ended up mentoring with him and having one-on-one teaching and mentoring appointments monthly, sometimes weekly, from 1997 until 2013. Desde 1997 hasta 2013 inclusive, empecé a tener mentorías directas con Robert de manera mensual y a veces casi que semanalmente. Y no solamente eran mentorías, sino sesiones directas que él hacía conmigo. When I first met, excuse me. When I first met Robert in 1997, well, met him in person in 1997, he asked me if I was interested in becoming a teacher. I wasn't. However, I went ahead and became a certified teacher in 1998 simply because of his support. Cuando yo conocí personalmente a Robert en 1996, él directamente me preguntó si yo quería ser maestra. En ese momento yo le dije que no era mi interés. Sin embargo, gracias a su apoyo, yo me convertí en una maestra certificada en 1998. Before I did spiritual response therapy, I actually worked at a CPA office as a staff accountant. And before that, I went to school to become a scientist. Antes de empezar a practicar terapia de respuesta espiritual, yo trabajé en una oficina en el área de contabilidad y yo me gradué de la universidad como una científica. Both of those interests did help me with my SRT business because the scientific method helps me stay logical and the accounting helps me with the practical side of running a business. Estas dos carreras que yo hice, o estos dos temas de especialidad que yo tengo, me ayudan mucho en mi práctica. El método científico me ayuda a mantenerme siempre de una manera lógica, de hacer los procesos de una forma lógica, y la parte de contabilidad me ayuda a llevar los procesos de una manera organizada.
So I've been teaching SRT for over 20 years. And I've been teaching spiritual restructuring since 2001. So about 20 years also. Yo llevo enseñando terapia de respuesta espiritual por más de 20 años y asimismo reestructuración espiritual también desde el 2001. Entonces, más de 20 años. Because I learned SRT so long ago, I had the privilege of being in classes where Robert taught dream interpretation before that was replaced with the brain restructuring methods. Como tuve el privilegio de estar en clases directamente con Robert, tengo la posibilidad de enseñar la interpretación de sueños desde el lugar de terapia de respuesta espiritual y no desde la nueva terapia que se llama, can you repeat the name of the therapy, brain? Oh, it's the brain restructuring, the brain-mind meld. A través de la terapia de reestructuración mental. Entonces, tengo las dos formas o los dos conceptos para contarles a ustedes. Because teaching the brain restructuring takes of the advanced class and students have to know that method, Robert had to remove the dream interpretation from the curriculum in general. Como la parte de reestructuración del cerebro se enseña en la clase, toma una porción muy grande de la clase de reestructuración espiritual. ¿Cómo se llama esa clase, Vero? Reestructuración. Ella está hablando tal vez de reestructuración cerebral. Correcto. ¿Y esa toma parte de qué clase de reestructuración espiritual? No, digámosle que nos aclare, Paulis. I think, Kathleen, that we need some clarification on the process of brain restructuration. Is part of the spiritual restructuration class? It's part of spiritual restructuring, but it's part of the advanced class. Remember, Veronica, when you've learned how to do a brain mind meld, you have that form and you have to get the brain in agreement. Am I making sense? It's that Yes. form. Kathleen se está refiriendo al proceso de reestructuración cerebral, Paulis, al formato de reestructuración cerebral que tenemos dentro de la clase avanzada de TRE. Ok, thank you. Entonces, como se empezó a hacer el proceso, en la clase avanzada se empezó a enseñar el proceso de reestructuración cerebral, que es la que incluye el formato que hacemos, que se pide después del barrido, si se ha finalizado o no. Como eso toma bastante tiempo de la clase avanzada, por eso fue que Robert decidió sacar del currículum la parte de interpretación de sueños. Thank you. Thank you. So because dream interpretation's no longer part of the class, and it was never really a strong, something a teacher had to teach, it was optional. You can go to Soul Recreation in the English version, revised, and you'll find a chapter 18 talks about it. Entonces, básicamente, la parte de interpretación de sueños siempre fue opcional durante la clase y la mayoría de las profesoras casi que lo sacaron. Entonces, lo que Kathleen sugiere es siempre ir al libro de Soul Recreation en el capítulo 18. Ahí explica cómo se debe hacer la interpretación de sueños. So, like many of you, I could talk about how amazing SRT has been in my life and how it's changed. I never thought of myself as ending up teaching it, but I also I've been on lots of committees. I was the executor director at the SRA office for 5 years, and I worked with the Detzers on several projects. So I've
really been involved in a lot of things, and one of my joys is the dream interpretation. Puedo contarles y quedarme horas hablando sobre lo sensacional y fantástico que es no solamente practicar TRE, sino lo que significa ser una maestra, pero adicionalmente a esto, pues no solamente he trabajado en varios proyectos con los Dexter, sino que adicionalmente fui durante 5 años la directora de la asociación y realmente es un tema que me apasiona y que me encanta, sobre todo el tema de interpretación de sueños. So to get to the topic, I mean, other than SRT has made my life possible, it's really blessed me. And I live with my son, who I call my SRT baby, because the doctor said I couldn't have children, and Robert helped clear my blocks. And so now I have my son, and we have our dog, and we live here not very far from the SRA office in Olympia, Washington. Antes de entrar en materia, pues quiero decirles lo bendecida y que me siento de practicar esta terapia, y pues quiero contarles que yo vivo muy cerca de la asociación con mi hijo y con un perro, y a mí médicamente me habían dicho que yo no podía tener hijos, y el hecho que a través de la ayuda de Robert y todo lo que sucedió con TRE, me limpiaron todos los bloqueos y programas que tenía para esto, y hoy en día tengo un bebé TRE que es mi hijo. So dream interpretation has been something that people have had an interest in ever since humans have been around. La interpretación de sueños es algo que los seres humanos han tenido interés históricamente, casi que desde el origen. Es un interés que realmente existe en todos los seres humanos. So Robert goes through some things, but I want to share some basic ideas of dream interpretation. Have any of you taken spiritual restructuring classes with the meditation practices that are taught in that class? Kathleen quiere saber si alguna ha tomado clases en donde se hacen meditaciones específicas sobre interpretación de sueños. Clases de reestructuración espiritual. Sí. Si hay alguien en la audiencia que haya tomado. I guess I'm just asking if there's anybody on the call that have taken restructuring. Nos pueden escribir. We are asking them to write in the chat to see how many people. Sí, sí hay personas que han tomado la clase de reestructuración espiritual. We have like about 5 to 6 people that have already taken a spiritual restructure. Okay, there you go. All right, so the reason I bring up the restructuring class is because there's a technique that we teach with meditation interpretation, which is very similar to dream interpretation. Entonces, la razón por la que ella hace esa pregunta es porque en la clase se hace se enseña a hacer interpretación de meditaciones, y es muy similar a la interpretación de los sueños. So let's talk about where do dreams come from? Entonces, empecemos preguntándonos o hablando sobre de dónde vienen los sueños. Your subconscious mind is always aware of what your high self is doing. La mente subconsciente siempre está consciente de lo que el yo superior
es consciente de, o sabe, o está haciendo. So when you go to sleep, your conscious mind gets out of the way, and the communication between high self and the subconscious mind becomes more into your awareness. Cuando entramos en sueño profundo, nuestra mente consciente desaparece y la comunicación entre la mente inconsciente o subconsciente y nuestro yo superior se vuelve más activa, más directa. So technically, all dreams, doesn't matter what they look like, technically come from your high self. Entonces, técnicamente, todos los sueños, todos, no importa qué tipo de sueño sea, provienen de nuestro yo superior. Sometimes we have nightmares and we ask, why would high self give us a nightmare? A veces tenemos pesadillas, entonces nos preguntamos por qué nuestro yo superior quiere que tengamos pesadillas. If you ever have a nightmare or a disturbing dream, always check to see if your house is clear. If there's any disgarnets or openings, that's the message high self is trying to give you. Si alguna vez tienes una pesadilla o un sueño que es bastante perturbador, es muy importante primero verificar si tu casa, el lugar donde estás, está limpia, si hay alguna apertura o si hay algún bloqueo que está afectando la energía de la casa. Eso normalmente es lo que tu yo superior te quiere alertar, te quiere decir. Of course, we might simply be feeling fear, and that can contribute. But the dream is still a message that your high self is giving you about changing something. Por supuesto, a veces puede ser un sentimiento de miedo, puede ser una sensación de miedo, pero es importante entender que el yo superior te está tratando de dar un mensaje, que hay algo que toca cambiar, que hay algo que toca arreglar. Some of the first questions to ask about a dream is, who's the source? Well, I just said high self is always the source, but it can help you understand if there are blocks and interferences. La primera pregunta que siempre nos debemos hacer cuando estamos hablando de interpretación de sueños es, ¿quién es la fuente? ¿Quién nos está hablando? Por supuesto, yo acabo de decir que siempre la fuente es nuestro yo superior, pero a veces existen bloqueos, existen energías que están bloqueando. Entonces, esa es la primera pregunta que debemos hacer. So when I want to interpret a dream or want to know more about my dream, I will always go to chart 1 in my SRT charts and ask, who is the source, to see if they're going to tell me it's high self or not. Entonces, siempre que yo quiero saber más acerca de un sueño o interpretar un sueño, lo primero que hago es ir a nuestro gráfico número 1 y preguntar la fuente de este sueño y verificar si realmente es yo superior. The next question, let's say I get that high self is the source of the dream, which is usually what you're going to find. Then I would ask, is there significance or value to the dream? Is there a message? So I would say significance. Is there any significance to the dream? La segunda pregunta que voy a hacer después de concretar que definitivamente la fuente es yo superior es preguntar si hay algún significado, si hay relevancia en lo que el sueño, en este sueño como tal, si hay un significado específico. Once I get that high self is the source, it has significance,
I will go to a chart with numbers and ask what % of the dream was literal and what % was symbolic. Después de verificar que el sueño tiene relevancia, que la fuente es de superior, me dirijo a un gráfico de números para entender cuál es el porcentaje. Y lo que vamos a preguntar es qué porcentaje de ese sueño es literal y qué porcentaje de ese sueño es simbólico. I want to use an example of a short dream that I had that pulls these questions together a little bit. Quiero darles un ejemplo de un sueño que tuve y que va a mostrarles con claridad estas 3 preguntas con las que nosotros normalmente arrancamos. Okay, so in this one dream, I was watching a movie. I didn't, you know how sometimes we don't see ourselves in the dream, we're watching other people? En este sueño en específico yo estaba viendo una película, no sé si entienden o saben lo que a uno les pasa, que a veces uno no se ve a uno mismo o no ve la gente alrededor interactuando. So I'm watching this man. The dream was in black and white, and I was watching this man go to the stairs that went down to an apartment that was a basement office off of a busy street. Entonces en este sueño yo estoy viendo a un hombre que está bajando por unas escaleras. Este sueño es en blanco y negro y esas escaleras van a un sótano y este sótano está debajo de una calle muy transitada. So this gentleman was dressed like a detective from a 1930s or a 1940s movie. That's, again, it was in black and white, and he's dressed with his hat and his suit, and he goes into this office that's in that's below the stairs. Entonces, este personaje, este caballero, está vestido como un detective, parece como un detective de los años 30 o 40. Tiene su sombrero, está vestido con su traje de detective y él está yendo por esas escaleras a una oficina que está en un sótano debajo de esta calle que es muy ruidosa, muy transitada. So the outside door did not have a sign on it. Well, when he walked in, there's a reception area with a secretary and then a glass window on the door to an office that said detective agency. Entonces a la primera puerta donde él llega después de bajar la escalera no tiene ninguna señal, no tiene ninguna... no dice qué es, pero tan pronto abre la puerta, se encuentra con un área de recepción donde hay una secretaria y hay una ventana de vidrio que dice oficina de detectives. So the secretary was blonde, and this is when the dream started getting color in it. She was blonde and she was in a pink 2-piece suit, looks very attractive, sitting on top of the desk with her legs crossed, blowing bubblegum. Entonces, en este momento el sueño empieza a tener colores. La secretaria es una mujer muy atractiva que tiene el pelo rubio, tiene un vestido de 2 piezas que es rosado y ella es pues bastante atractiva y está sentada encima del escritorio y está masticando chicle. So the gentleman asks the secretary, "Do I have any messages?" Entonces el detective le pregunta a la secretaria, ¿tengo algún mensaje? She goes, "Yes, you have a message." And she hands him a piece of paper.
Y ella le dice, sí, tú tienes un mensaje, y le da un pedazo de papel, una hoja de papel. He reads the piece of paper and just kind of throws up his arms and says, Shiva, Shiva, because that was on the note. Entonces él abre los brazos y empieza a decir Shiva, 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 porque eso es lo que dice el papel. ¿Es Shiva a word? It's a Hindu goddess, I think Hindu goddess. Shiva, Shiva es una diosa hindú. And the secretary just goes with her hands and says, I'm just the messenger. I'm just the messenger. Like she didn't have to understand the message. Entonces la secretaria le contesta, yo solamente soy un mensajero, yo no tengo que entender el mensaje. Eso es lo que dice. He just said, okay, and went into his office and closed the door. Él dice, ok, coge su papel, entra a la oficina y cierra la puerta. That was the end of the dream. Y ahí termina el sueño. So I woke up and it was one of those dreams I remembered very clearly, even to this day. So I took my SRT charts and did some interpretation. Entonces este es un sueño que fue supremamente claro y es tan claro que inclusive hoy en día lo recuerdo vívidamente, muy explícitamente. Entonces decido hacer interpretación sobre este sueño. Entonces voy a mis gráficos. So it bothered me a little bit that this man was going downstairs. I thought that meant low consciousness. Entonces me preocupa un poco, me molesta que el sueño arranca yendo en una escalera hacia abajo. Entonces me pregunto si esto quiere decir que es conciencia de baja vibración. When you're doing dream interpretation, using your charts are extremely helpful, but pay attention to your thoughts as well and your impressions. Usar los gráficos en la interpretación de sueños es obviamente muy importante, pero es importante también que uses mucho, que seas muy perceptiva de tus pensamientos, de qué es lo que te llega a tu mente. So I asked, does the stairs mean low consciousness? And I received no. Entonces pregunté, ¿las escaleras bajando significan conciencia de baja vibración? Inmediatamente me dicen, no, no es eso. I was sent to chart 24 and shown buried beliefs. Entonces me mandan al gráfico 24 y me llevan al pétalo que dice buried beliefs. Dame un segundo y miro acá una cosa. Yeah, buried. Enterrados, buried. Y el pétalo en español es creencias enterradas. So what I found out is this was about finding, he was a detective and he was looking for hidden, buried programs and issues. Entonces, lo que querían que yo entendiera es que como detective investigara qué era lo que estaba enterrado, qué era algo que tenía que investigar más allá. I felt like I was the detective, even though he was a man, and Spirit said, yes, he represented me. I was the detective. Inmediatamente entendí que a pesar de que fuera interpretado por un hombre, yo era el detective. Esa persona que estaba en el sueño era yo. Now, the secretary was blonde, which I found interesting that color came into play.
The blonde hair represented spiritual guide. Me llamó mucho la atención la secretaria, que la secretaria tuviera el pelo tan rubio y que ahí fuera cuando el color hubiera entrado. Entonces la interpretación de ese color o de la secretaria era, the interpretation of the blonde was? Spiritual enlightenment. Era como, enlightenment es... Awareness, maybe? Sí, como espíritu, la espiritual o la iluminación en su más grande expresión, iluminación espiritual. Gracias, Laura. She represented my high self. So when I went to the charts and I said, who did she represent? I got high self. Ella representaba a yo superior y cuando lo quise verificar en el gráfico 1, ella era yo superior. So my high self is the messenger, giving me messages and guidance. So I had to look up what Shiva meant. Entonces, mi yo superior era mi mensajero, ella era quien me estaba dando los mensajes. Entonces tenía que investigar qué significaba Shiva. Shiva is the destroyer and the rebuilder. Shiva es el destructor, pero también el constructor. So we destroy or clear and remove the negativity, and the person can rebuild their life. Entonces nosotros destruimos la negatividad, el bloqueo, pero nosotros también podemos construir espiritualidad. You can see from this dream that it was not literal. I'm not a man and I'm not a detective. Well, sort of am, but... Podemos ver que este sueño pues no era literal. Yo no soy un hombre, no soy un detective, pero de pronto sí soy un detective, So un investigador. So most of that dream is symbolic, and it was really fun. It was short, and it was real specific that what am I doing with my high self? I'm working with destroying negative programs and rebuilding. And I'm looking for hidden buried stuff, hidden buried programs. There could also be the message that I had some hidden programs. You would just have to ask more questions with your dreams. Entonces definitivamente mi yo superior era el mensajero y yo estoy conmigo misma trabajando en cómo destruir la negatividad y construir nuevamente conciencia. O también puede ser que a través de mi trabajo yo tengo que empezar a buscar más programas ocultos o cosas que todavía falta por descubrir. So some dreams, like this one, had a message that was spiritual in nature. Entonces, muchos sueños, y en este caso específico, este sueño tiene un significado o una naturaleza espiritual. It was also about life meaning and purpose. También tiene un significado sobre propósito de vida y significado de vida. But sometimes we have dreams that are simply our high self helping us release the tension from the day or the distress from our day. Pero a veces simplemente tenemos sueños en que yo superior nos está ayudando a soltar tensión, a soltar preocupaciones que tenemos en el día a día. Some people might call these junk dreams, meaning they're not important, but they still come from your high self and they're still part of your healing. Hay personas que dicen que estos son sueños basura o sueños que no tienen ningún significado o que no sirven, pero definitivamente todos los sueños son un mensaje de nuestro yo superior. I want to talk about one more short dream before I open it up to questions or comments from people at this point.
quiero contarles otro sueño antes de entrar ya a preguntas específicas o algún comentario o aclaración que ustedes tengan en este momento. In this next dream, I was me. I could see me laying in bed. En este sueño, yo era yo. Yo me podía ver físicamente acostada en la cama. In the dream, I opened my eyes and looked up at my ceiling. En el sueño abro los ojos y miro directamente al cielo, al techo, perdón. I noticed that someone had cut a hole, a big hole, in my ceiling, the size of, like, you know, those street sewer circles, those manholes. It was the size where a person could come through. En este sueño veía que como si alguien hubiera cortado un círculo en el techo y este círculo era como exacto para que cupiera una persona. Es como si hubiera sido cortado perfectamente por una máquina para que entre una persona. And when I looked up at the hole, there were people peering in down at me. Y cuando observo más en detalle, veo que en ese hoyo había gente asomándose y mirándome a mí directamente. They didn't look scary. No se veían miedosos, no producían miedo. One of them threw a rope down and started climbing down into my room. Uno de ellos botó un lazo y empezó a bajar por el lazo a mi cuarto. I woke up. Y en ese momento me desperté. And I knew that I had an opening to another dimension in my bedroom. So I asked myself if there were openings and, you know, some kind of entity. I got yes. And we closed the openings, which was at the ceiling. Entonces, en ese momento supe inmediatamente que había una fisura en mi casa o en mi techo que estaba abriendo a otra dimensión y pregunté y efectivamente la había y esto estaba haciendo o permitiendo que entidades o algún otro tipo de energías de otra dimensión estuvieran entrando, entonces pedí a mi yo superior que por favor me ayudara a cerrarla. Sometimes we don't remember our dreams at all. Algunas veces ni siquiera recordamos nuestros sueños, no nos acordamos de nada de lo que pasó durante la noche. Robert often told people to check and see if they had subconscious blocks to remembering their dreams. Robert normalmente le decía a las personas que revisaran o que chequearan si tenían bloqueos a nivel subconsciente para recordar los sueños. I would take that even one more step and say, just ask if you have subconscious blocks at all. Yo me iría un paso más allá y preguntaría si tengo algún bloqueo subconsciente. This would be a good question to check for yourself right now if you have trouble remembering dreams. Definitivamente esta sería una pregunta muy importante para que ustedes verificaran y entender por qué no pueden recordar los sueños. Just a second. Un minuto, por favor. If you remember your dreams when you wake up, but quickly forget them, you may want to have a notebook next to your bed and simply write them down. Si les pasa a menudo que
se acuerdan del sueño, pero rápidamente se les olvida, les sugiero tener un cuaderno y anotar los sueños al lado de la mesa de noche. I wake up and I remember a dream and I don't think I'm going to forget it. And an hour later, I've forgotten what it was. A mí me pasa muy a menudo que recuerdo perfectamente el sueño y estoy segura que no se me va a olvidar y una hora más tarde se me olvida completamente. You can receive messages from spirit in many, many different ways. Oh, which reminds me, I didn't do a meditation. Sorry about that. So you can... No importa, Kathleen, la hacemos al final. I'll do it at the end. Yeah. So we get messages from spirit a lot. And so you can ask at any time for spirit to give you a message or some other information in a dream. Nosotros permanentemente estamos recibiendo mensajes de espíritu de muchas maneras. Entonces nosotros podemos pedir a espíritu que nos dé más mensajes o que nos ayude con mensajes a través de sueños o de otras formas. Does anyone have questions or information they want to share? Sí, aquí tenemos varias preguntas, Paulis. Hay una que dice, ¿hay algo que pueda hacer para recordar lo que sueño? Creo que ya está resuelta con lo que acaba de decir Kathleen, pero si quieres cuéntale a ella. ¿Qué dije? Veronica has various questions or multiple questions from our... Yeah, it looked like there were quite a few. Okay. Some of the first one that she mentioned is that she thinks or she believes that it's already answered. However, she wants to tell it to you is what do you recommend to not to forget what we dreamt, or what could be an alternative to remember what we dream? Right, of course, writing it down helps, but what if you just forget it so quickly? Obviamente escribirlo pues ayuda mucho, pero ¿qué pasa si definitivamente se nos olvida inmediatamente? O sea, lo tenemos vivo y un momento dado se nos va. So I would go to chart 1 and I'm going to ask, is there a reason why this person has trouble remembering their dreams or writing them down? I get yes. Entonces, lo primero que haría sería ir al gráfico 1 y preguntar ¿por qué tengo dificultad de acordarme de los sueños? I ask, what is it? It's a negative motivation, not on charts. Entonces, ella pregunta, la segunda pregunta que hace es, ¿son motivaciones negativas? Y le contesta, no está en los gráficos. So let's take a moment to talk about what's the definition of a negative motivation. Entonces, hagamos un alto y preguntémonos, ¿cuál es la definición de motivación negativa? A negative motivation is a desire to severely limit yourself. Una motivación negativa es un deseo agudo de a negative motivation. Improper desire, but it's a desire to severely limit yourself. Es un delimitarse a usted mismo, es un deseo fervoroso de limitarse a usted mismo. This particular one was not on chart 5, it was at spirit level. So this can help remember dreams now. Entonces, en este caso específico, cuando se hizo la pregunta de esta persona, no estaba en los gráficos, entonces era un tema más a nivel de espíritu, no tenía que ver con una motivación negativa como tal. And I would definitely have the person check to make sure they don't have any subconscious blocks. Y adicional a estas dos preguntas, preguntaría si adicionalmente hay algún bloqueo a nivel subconsciente que no le esté permitiendo recordar los sueños. Because your subconscious mind and your high self work together all the time. Porque la mente subconsciente y yo superior trabajan en conjunto todo el tiempo, están en comunicación permanente. Any other questions from Veronica? Sí, tenemos otra y es, si la fuente no es yo superior, ¿se debe limpiar? The question is, if
if it is the source of the dream is not your higher self, do you have to do a clearing? I'm going to say yes and kind of give you information about that. Oh, sorry, I didn't hear. Right. I would say yes and then give some information about that. Yo diría sí, pero también voy a dar una información adicional al respecto. So in his book, Robert states that dreams always come from high self. However, if you have discarnates as part of the reason for the dream, you may get that discarnates or chart 5 or something else is the root cause of the dream. En el libro, Robert siempre nos dice que la fuente principal siempre es higher self, yo superior, perdón. Pero a veces sucede que hay desencarnados y que o algún otro entidad o algún otro del gráfico 5. So if you get that high self is not the source of your dream, I would clear blocks and interferences and check again and see if there's a message. The message could be, like my dream was, that I had to do clearing work to close the openings and get rid of the entities. Entonces, además de hacer la limpieza y eliminar los bloqueos que hay, también habría que preguntarse si es un mensaje específico como el de mi sueño que nos estaba invitando a limpiar desencarnados o algún tipo de entidad o de presencia del gráfico 5 en nuestras vidas o en nuestra casa o en nuestro hogar. Entonces, la invitación es a hacer la investigación al respecto. High self may tell us in many different ways that there is something to clear, a program or chart 5 stuff. That might be the point of the dream. A veces nuestro yo superior tiene muchas maneras de mostrarnos o de decirnos que tenemos que hacer limpiezas de bloqueos o de algunas de las cosas del gráfico 5. Entonces es básicamente entender el mensaje que hay que hacer algún tipo de limpieza adicional sobre algún bloqueo, programa o gráfico 5 en específico. Sometimes people's head gets in the way, like conscious mind, physical body, because they think they know what the dream means and they need to turn it over to spirit, turn it over to high self. Entonces, a veces nuestra mente consciente o nuestra mente se mete directamente a decir que sabe qué es lo que significa el sueño o que trata de interpretar el sueño directamente y cambiar el significado de lo que realmente quiere decir espíritu o yo superior. May I say right here, because someone wrote it in English, that they're having nightmares every night. They have openings in their house. There's 9 openings, so I'm asking Spirit to close and seal those, and I'll see if there's a reason. But anytime there's nightmares, check for openings or toxic streams, that kind of thing. En el chat alguien escribió en inglés que estaba teniendo pesadillas todas las noches. Entonces Kathleen hizo la verificación y esa persona en específico tiene 9 aperturas en la casa. Entonces ella está pidiendo que por favor se haga el cierre de esas aperturas o de esos portales. So the openings weren't closing very easily, so I asked why. And found toxic streams needed to be transformed. It's like they were keeping the openings open. Entonces no estaba siendo sencillo hacer el cierre de estas fisuras o de estas aperturas. Entonces pregunté qué estaba pasando y me dijeron que había fluidos tóxicos que estaban alimentando esas aperturas. Entonces, alimentándolas o no dejando que se pudieran cerrar. So with all the seismic activity, there's been earthquakes in many different places lately.
check your house periodically for toxic streams. That could be part of the issue. Con toda la actividad sísmica que está teniendo la Tierra en este momento, es importante estar permanentemente verificando si hay aperturas en la casa o en el lugar donde estás durmiendo. Entonces, simplemente hazlo. La actividad sísmica es real, hay muchos terremotos a nivel mundial, entonces revísalo. And then Veronica, which one did you want us to answer next? Otra pregunta, ¿se puede pedir información a yo superior de un tema específico a través de sueños? Can you ask higher self to give you a message about a specific topic through dreams? Yes, absolutely. I do that. Sí, definitivamente Kathleen hace eso. If it matters, in English it's called high self. There's no ER, just high self. Okay, so, but I know estaba in diciendo Spanish it higher self y es high self sin la R, perdón. ¿Podemos okay. ayudar a interpretar sueños a otras personas? Can we help other people to interpret dreams? Absolutely. I have a couple of clients that will set up meeting times with me to discuss their dreams because they have difficulty interpreting them. And sometimes they are definitely messages about changing their life. Yeah. Definitivamente, yo lo hago constantemente. Yo hago citas específicamente para hacer interpretación de sueños de personas que tienen dificultades para cambiar su vida. Robert once had a dream. It was repetitive dream. So some of you might notice you have a dream that comes over and over. And it was the same one, and it was about his health. This was many years ago when he first started doing SRT. And it was about, well, dying. And he realized he needed, so the message from Spirit was, you need to change your diet. And so he did. Robert, en un momento dado, hace muchos años, estaba teniendo sueños repetitivos. Era un sueño que le sucedía varias veces. Y lo que llegó a entender es que el sueño tenía que ver con su salud. Y en el sueño, básicamente, él se moría. Entonces, el mensaje que él logró entender es que le estaban dando es que tenía que cambiar su dieta. And he ended up being with us for many more years because he changed his diet. Y finalmente él cambió su dieta y hasta que no lo hizo, pues siguió teniendo el sueño repetitivo. Paulis, porfa, pregúntale a Kathleen, dile que hay pues, otras preguntas, varias preguntas más, que si ella tiene tiempo para seguir contestando o si quiere que pasemos a la meditación, porque pues, dependemos del tiempo de ella. Veronica wants to know, there are other questions. So we have multiple questions. So she wants to know if you have time to answer more or if you want to go to the meditation now. I have time for, what time did we start? We started, okay. No, I have time. The meditation will be fairly short-ish, maybe 2-3 minutes. Ok. So. ¿Qué puede significar si nos tocan físicamente en los sueños? One person is asking, what could be the meaning if we actually feel that somebody is touching us? Okay, I would go to chart 1 and ask, well, once I'm prepped to work and I know I'm getting correct information, you know, my emotions aren't getting in the way. I would ask high self, is there a reason I had a dream or sensation that someone was touching me?
Entonces iría al gráfico 1, pero estando supremamente segura que he hecho la preparación para trabajar y que mi mente emocional o mis emociones no están afectando la interpretación o lo que tenga que preguntar. Y preguntaría si hay algo que esté bloqueando o hay algo que me esté diciendo que yo tenga la sensación que me están tocando. It could be positive or it could be negative depending on the type of dream or sensation. Puede ser positivo o negativo dependiendo de qué se sintió en el momento en que me siento tocada. We can always take our feeling, our impression, and make it our question to spirit. Podemos tomar ese sentimiento o esa emoción y volverla una pregunta. ¿Existe un tiempo para revisar con TRE un sueño? ¿Debe ser al otro día o no importa el tiempo que pase? This question is about time frame. Do you think that there is a time frame to interpret a dream? Do we need to do it immediately or upon we wake up, or is there a space and time that we can do it? You know, that's a great question. I would say it depends on the dream. If there's something to clear or I feel upset, I would say sooner than later do the interpretation. Es una gran pregunta. Si definitivamente es un mensaje de algo que yo tengo que limpiar o de algún bloqueo que existe y realmente siento que es así, que tengo que hacerlo, pues entre más rápido mejor. I actually, just before we had this call, I remembered a dream I had when I was about 8 years old, and it happened every night for weeks. And I just now went to the charts to interpret what did that dream mean. Because it was kind of fun, but kind of not. Curiosamente, antes de empezar la llamada, me acordé de un sueño recurrente que yo tenía cuando tenía más o menos unos 8 años. Y entonces decidí limpiarlo porque a pesar de que era divertido, tenía unas partes que no eran tan divertidas. It's kind of a funny dream, but I was watching, you know how we watch superheroes and things. And I had the dream where I fell off a cliff with my pet lion and we're falling and falling. And the meaning of that is I felt completely helpless. Es divertido porque pues en ese momento pues uno miraba bastantes cosas como de superhéroes, ese tipo de cosas, pero lo que pasaba en el sueño es que yo me caía de un lugar muy alto con mi mascota y el significado o lo que sentía era que estaba completamente perdida, que no tenía mucho, estaba abandonada, helpless, como... Sí. While I was falling, I looked at my wrists and I had magic bracelets. Cuando estaba cayendo, me miró mis muñecas y yo tenía como unas pulseras mágicas. And when I slammed the bracelets together, I became a superhero and I flew up when my lion had wings and we saved ourselves. Y entonces cuando junté las dos muñecas o los dos brazaletes, me di cuenta que podía volar y mi mascota, que era un león, pudimos volar y salvarnos o estar, no seguir cayendo. So even though that was over 50 years ago that I had that dream, it's still a message for me to remember that instead of feeling helpless, I have the power to overcome all things.
Entonces, a pesar de que fue un sueño de hace más de 50 años, es importante porque el significado es que en vez de sentirme indefensa o de sentirme que no puedo, yo siempre tengo el poder de cambiar la situación, de hacer las cosas diferentes. So I don't think it's ever too late to interpret a dream. If Entonces, there's a message. entonces definitivamente si hay un mensaje, no creo que nunca sea tarde interpretar el sueño. Gracias. And Veronica, you had mentioned earlier that we might go over. Do you want to be done or do you want to go a little more? No, it's okay for me. Okay, it's okay for me to do a few more questions and then the meditation. Okay, thank you. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Muchas veces estoy teniendo un sueño y en el mismo sueño me digo que estoy durmiendo y que lo que estoy viviendo es un sueño. ¿A qué se debe eso? The person is asking that many times happens that while she's dreaming, she tells to herself that she's dreaming, and that what is going on is not reality. So what do you think this could be? Well, we always have the power to change our dreams. So you can tell your subconscious mind to change a dream at any time if it's distressing. So if she's telling herself this is just a dream, then I would go to chart 1 and ask if she has a block to listening to any messages from her dreams. You know, so does she have a block to listening to messages from her dreams? I got yes. And then chart 5. Negative motivations. Entonces, básicamente, nosotros tenemos tenemos el poder de cambiar el sueño siempre. O sea, nosotros podemos decirle a nuestra mente subconsciente que cambie el sueño. Pero en este caso específico, como ella está diciéndose a sí misma que está soñando y no está pidiendo un cambio o algo, la pregunta es si hay algún bloqueo para recibir mensajes en los sueños, para que ella no deje como de recibir el mensaje. Entonces, Kathleen pregunta si es esto lo que está sucediendo, le dicen que sí y la mandan al gráfico 5 y dice que son motivaciones negativas. So if it happens again, she could go and ask Spirit, is there a reason why I keep wanting to tell myself this is only a dream? And see if it's a negative reason or a positive one. Entonces, si esto vuelve a suceder, entonces es preguntarse a sí mismo por qué estoy constantemente diciendo que esto es un sueño, qué es lo que no quiero oír, y preguntar si existe alguna motivación. Esta puede ser negativa o puede ser positiva, pero búscala. Because remember, high self wants to speak to us through the subconscious mind. Entonces recuerda, tu yo superior, nuestro yo superior quiere hablarte a través de tu mente subconsciente. Kathleen, tenemos muchas preguntas más, entonces voy a hacer la última. Yo sé que este es un tema que nos encantaría pues tener mucho más tiempo para mirarlo, pero por tiempo pues no podemos en este momento hacerlas todas. La que sigue en orden es si en los sueños una persona se puede comunicar con otras almas o personas vivas o muertas, además de yo superior. Verónica is telling us that there are multiple questions, that there are so many, but definitely we don't have the time. I know there's a lot of passion in this topic and we would like to stay here for more hours, but I know that there's no time. So the question is next in line, and it is if there's the possibility, or have you seen if it's possible to connect or to talk to other souls or energies during dreaming, via dreaming?
Yes, keep in mind anyone who has a message for you, like my father has passed on. If he has a message for me while I'm sleeping, again, remember when you sleep, your conscious mind is supposed to turn off. So your subconscious mind can give you the message. If someone, a loved one, is trying to give you a message or a spiritual helper, they need to work through your high self to get you the message. Sí, definitivamente. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestra mente consciente se apaga, entonces el mensaje va a provenir de la mente subconsciente, pero siempre lo que es recomendado, ya sea una persona muy querida que ya no está acá o un maestro espiritual o una energía de alta vibración, se va a poder comunicar contigo, pero lo va a hacer a través de tu yo superior. Again, I would just check to make sure it was positive contact and positive messages. Y definitivamente yo haría la verificación que sea un mensaje positivo y que provenga de la fuente correcta. I had a dream where my brother came to me and sat next to my bed and asked me to clear his programs. Yo tuve un sueño en que mi hermano venía y se sentaba al lado de mi cama y me pedía el favor que por favor le limpiara sus programas. So it could have been that he astral traveled, but he still had to work through my high self to get the message to me. Puede ser que él haya viajado a través de la mente subconsciente, pero definitivamente él tuvo que pedir permiso o actuar a través de yo superior para darme el mensaje. Okay. Gracias, Kathleen. Yo creo que si quieres cerremos con la meditación. Y bueno, más bien miramos la opción de abrir este tema de nuevo contigo porque hay muchas preguntas pendientes y es que tenemos 96 personas conectadas en este momento. I think it's time to close the session with the meditation. Veronica is gonna revise if it's possible to open another session about this topic. There are so many questions still in the chat and we have 96 people connected. So definitely there is a lot of interest in this topic. Thank you. I just want to remind everyone that if they go to the charts and say, is there significance to my dream? Is there a reason why this is in my dream? That spirit can also direct them to find the information they may be asking about. Y pues quiero recordarles y motivarlos a que pregunten en sus gráficos y empezando desde la relevancia del sueño. ¿Existe un significado, alguna relevancia que me tenga curioso de saber el resultado? Y espíritu y su yo superior les va a dar la respuesta. Some people are asking about contacting me. Did you want me to put my email in the chat box or my website? Yes, please. Okay. Y también perdóname, Paulis, en la página, en YouTube, perdón, el domingo quedan todos los datos de Kathleen también para que los tengan con la práctica grabada. Let me make sure I type it right. Kathleen nos va a dar su correo y para las personas que quieran contactarla al respecto, igual toda la información de ella va a quedar. Okay, so there we are. I don't speak Spanish in this lifetime, so but feel free if you feel to contact me. And remember, you can read some of Robert's information as well on soul recreation.
no hablo español, o por lo menos en esta vida no lo hablo, pero pueden contactarme en cualquier momento y no se les olvide y recuerden que toda la información está en el libro de Robert. Okay, so let's take a moment for a closing meditation. Entonces vamos a arrancar con nuestra meditación de cierre. Let's take a deep breath in. Entonces respiren profundo And release out. y suelten. And take another deep breath in. Respiren profundo And release out. y suelten. Take a moment to feel how you are sitting on your chair or bed. Tomen un momento para sentir cómo se sienten en la silla o en la cama. Take a moment to feel the energy surrounding your body. Tomen un momento para sentir la energía que rodea su cuerpo. And you notice that spirit is sending you white light and love from above your head. Y sientan cómo espíritu envía luz blanca arriba de su cabeza. You notice this slowly comes down your neck and into your shoulders. Y sientan cómo la energía va entrando por el cuello y por los hombros. The love from spirit extends down through your heart and to your solar plexus. El amor de espíritu continúa bajando a través de su corazón y hasta el plexo solar. And it extends down past your navel. Pasa debajo del primer chakra And down to your hips. y sigue bajando por las caderas. Take a deep breath in and notice how this feels. Respiren profundo y sientan. Allow that warmth of Spirit's love to extend down to your feet. Permitan que el amor de espíritu baje hasta las piernas. As it extends down to the earth, you feel anchored in spirit. Y cuando finalmente toca la tierra, se sienten anclados en espíritu. And you feel centered with the earth. Y se sienten centrados con la tierra. Your physical and your spiritual are balanced. Su cuerpo físico y su cuerpo espiritual están balanceados. Take a deep breath in. Respiren profundo And release out. y exhalen. And notice that spirit is giving you a beautiful hug all the way from the top of your head to your feet. Y sientan como espíritu les da un gran abrazo de arriba a abajo, desde la cabeza hasta las piernas. Let us share and express back to spirit our gratitude. Expresemos y devolvamos nuestro agradecimiento a espíritu. Our gratitude for the many ways that spirit works to give us messages and help. La gratitud que sentimos por la cantidad de formas como espíritu trata de darnos mensajes todo el tiempo. Remember to ask so that ye shall receive. Recuerda siempre pedir para que puedas recibir. Ask spirit to give you a dream, to help you with a challenge or with information. Pide a espíritu que te dé el mensaje a través del sueño de esa situación que tienes o que no te está dejando seguir. There is more than enough love for all of us in any situation, plus more.
hay suficiente y abundante amor para todos y para todas y cada una de las situaciones. And so it is. Amen. Y así es, que así sea. Amén. Thank you for letting me come tonight. Gracias por dejarme estar aquí esta noche. Kathleen, muchas gracias a ti en nombre de la asociación. Gracias por permitirnos estar esta hora contigo, con todo tu conocimiento y tus aportes. Les recuerdo que la grabación queda el domingo en el canal de YouTube, que es Asociación de Respuesta Espiritual-SRA. Y en el chat tienes muchísimas gracias y bendiciones de mucha gente. So in the name of the association, thank you very much for your time. It was an honor and a pleasure for us to share this time with you. And Veronica is just reminding everybody that the session is recorded and will be shared in the official YouTube channel on Sunday. Thank you. Wonderful. Blessings to everyone. Many blessings. And I forgot to tell you that there are multiple blessings and thank yous from all the participants in the chat. I could see that is coming up. That is very thoughtful. Thank you. Yes. Gracias a todos por conectarse con nosotros hoy y nos vemos en 15 días a esta misma hora con la maestra Tania Usechi. Thank you, Kathleen. Bye. Thank you. Bye.